por su presencia en esta tarde de miércoles, después de alabarle, después de glorificarle, después de exaltarle, después de bendecir su santo nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús. Señor Jesucristo, ponga su mano en mi boca, como se la puso al profeta Jeremías, con un carbón encendido, para que solamente su palabra fluya como usted nos las ha dado, como usted quiere, y como usted quiere llegar a su iglesia, a su pueblo, los que estamos reunidos aquí en la Casa Apostólica, todas las iglesias bajo cobertura, a los pastores y pastoras, que esta palabra ellos la reproduzcan, porque es parte de la asignación que Dios nos ha entregado, de la visión apostólica de Dios para México y las naciones, la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, basada en la palabra Hechos 3:21 y Efesios 1:10, y la gloria es absolutamente de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, le damos gracias al Señor Jesucristo, que siempre nos está pues hablando y direccionando. Sabemos que de la eternidad Él nos apartó y nos asignó, ¿verdad? Volver el diseño a la iglesia primitiva, a la iglesia de la hacienda antigua, y basado en la restauración de todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Y pues basado en la palabra Hechos 3:21, Jesús 1:10. Y el Señor siempre nos llamó para traer esta visión que nació en el corazón de Dios y que nos ha venido hablando, y le creemos porque Él tiene sus tiempos, por su voluntad. Es centro mundial de restauración de todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo, para el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que así ya sería la transición que Él está haciendo. Él sabe por qué, ¿verdad? Centro mundial de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, hoy nos ha dado la predicación de restaurando y reuniendo la gloria a Dios, ¿verdad? Restaurando y reuniendo la gloria a Dios. Pues aquí está el Señor Jesucristo, aquí está el Rey de la Gloria, aquí está el Salvador, aquí está el dueño de la iglesia, es Jesucristo, el dueño de las almas es Jesucristo, el dueño de los dones es Jesucristo, el dueño de los ministerios es Jesucristo. Y pues la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es esa sangre que nos amó. A través de su derramamiento de sangre Él mostró su amor al morir y el hecho que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y al resucitar al tercer día, Él y que viene por nosotros, por su iglesia sin mancha y arruga. Él quiere que nunca le robemos la gloria a Dios, porque la gloria solamente le pertenece a Él, al Cordero inmolado, ¿sí? Y generalmente en este tiempo de tanta apostasía, ¿verdad? Pues la estrategia de Satanás es robarle la gloria a Dios, y lo ha hecho a través de la historia de la iglesia. Vemos desde que la primera profecía que Dios hizo a la serpiente en el huerto del Edén, cuando dijo que se arrastrará y comerá polvo, ¿verdad? Y que maldita sería la serpiente. Desde ahí está la guerra que Satanás emprendió contra Dios para robarle la gloria. Y en este tiempo de tanta apostasía, pues el Señor quiere enseñarnos cómo es que se le ha robado la gloria. Por ejemplo, sabemos que de las primeras 5 herejías que hemos hablado, que se ponen en el lugar de Dios y que son pecados de muerte, cuando los ministros, generalmente los pastores y los que están pastoreando,
y los apóstoles fundamentan una doctrina falsa. Por ejemplo, si se dan cuenta, lo que dice ahorita primeramente en Isaías 42:8, dice la palabra de Dios: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? Entonces, y en la palabra de Dios, en Gálatas 1:8, dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que dice la palabra de Dios, que vamos a ver aquí, en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Siempre basado todo en la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios, porque es la única que nos cambia, nos transforma, ¿verdad? Un evangelio puro, una palabra de Dios como está escrita, sin aumentarle ni quitarle. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Entonces, en este tiempo se han anunciado diferentes evangelios, ¿verdad? Diferentes corrientes de pensamiento que no son bíblicas, falsas doctrinas. Entonces, en este tiempo de tanta apostasía, ¿cuál es la forma de que se le roba la gloria a Dios? Cuando los ministros dicen: esta es mi iglesia, ¿verdad? Ellos se ponen en el lugar de Dios diciendo: esta es mi iglesia. Es la primera herejía. La segunda es cuando ellos dicen: estas son mis ovejas. Generalmente es lo que escuchamos: estas son mis ovejas, no te metas con mis ovejas. Otros dicen: estos son mis pastores. Otros dicen: este ministerio yo lo fundé. Otros dicen: esta iglesia la fundó mi papá cuando vivía y ya partió con el Señor. Entonces, decir eso es tan delicado. Decir eso es ponerse en el lugar de Dios, inconsciente o conscientemente. Y cuando tú te estás poniendo en el lugar de Dios, tú le estás robando la gloria. Por eso, ¿a quién es la gloria? A Jesucristo. ¿A quién es la gloria? Al Salvador solamente. ¿A quién es la gloria? Al dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El fundador de la iglesia, Jesucristo. Él la compró con su sangre. Él compró las almas. Él constituyó los ministerios y los dones. Entonces, decir eso es robarle la gloria a Dios. Y la mayoría le está robando la gloria a Dios. Esas herejías las hemos sacado ya de muchos años atrás. Y los pastores y pastoras, hijos espirituales, les enseñamos lo que dice la palabra. Que el dueño de todo ello es Cristo. El fundador de todo ello es Cristo. Entonces, esa es una parte. Y otra parte es cuando ahí vemos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, falsas doctrinas, falsos evangelios. Esa es una parte. Y la otra parte es falsas asambleas de pastores, falsas concilios de pastores, falsas alianzas de pastores, donde nada más está la corrupción, está la mercadería del dinero, está operando la emoción, operando la carne, operando el entretenimiento, operando fuego falso, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Y otra parte que Dios nos ha encargado, que hasta ahorita hemos sacado 54 herejías de la iglesia del Señor. Entonces, esta es la asignación que Dios nos dio: volver al principio, volver al diseño original. Y el Señor es una parte. Y la otra es, por ejemplo, la idolatría. Tantas imágenes, tantos falsos dioses con D minúscula, ¿sí?, que el enemigo ha emprendido para que
la iglesia se aparte de la verdad y se aparte de la adoración a Dios. La guerra no solamente es de que la iglesia no tenga la palabra de Dios sin mezclar, sino el enemigo quiere que la iglesia tenga la palabra de Dios mezclada, quiere que el evangelio que se predique sea mezclado, y esa es la estrategia de Satanás. Pero Dios, Él siempre nos enseña que para no estar metiendo herejías tenemos que ver si está basado en la palabra y está escrito, es de Dios. Si no está basado en la palabra y no está escrito, no es de Dios. Entonces, sencillo. Entonces, tanta idolatría que se ha hecho, y por ejemplo, dentro de ello, por ejemplo, la reina del cielo, que no es Guadalupe, que dicen que es la reina del cielo, que es María, y pues no es. Entonces le están robando muchas cosas a Dios, cuando en ese caso vemos que hay mucha idolatría, ¿verdad? Entonces, aquí ya vimos que dice que no dará gloria a nadie más, solamente la gloria es de Dios. Y también vimos que eso sucede cuando se está predicando un evangelio diferente. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2 versículo 5, ¿sí? 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque a un solo Dios, dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Está más que claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Entonces, estamos viendo en la Escritura, el cual dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y la palabra Dios está con D mayúscula. Ese es el único Dios que hay, que existe y que Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Él es el único por la cual la iglesia se reúne. La iglesia se reúne para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para agradecerle. Y siempre su palabra tiene que estar predicándose para que se manifieste el Señor y haga cambios. Ese es volver al principio, ese es volver a darle la gloria al Señor, darle la honra al Señor, porque solamente es de Él. Él nos compró, derramó su sangre, y ese es el precio tan grande, que Él es el único digno de ser glorificado, exaltado en la iglesia, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu casa, donde andes. Siempre tienes que darle la gloria al Señor, porque ese es este mensaje de no robarle la gloria a Dios. Siempre darle las gracias de todo lo que tienes, de todo lo que te ha dado, ha sido por Él, por nadie más. Entonces, estamos viendo, y ahora vamos a ver cómo se hicieron falsos dioses, ¿verdad? Primero nos va dirigiendo el Señor ahí, ¿verdad? Primero vamos a ver el Salmo 119, 105, ¿sí? Salmo 119, ¿sí? 105, vamos a ver, Salmo 119, versículo 5, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Salmo 119, versículo 5, dice, ojalá fuesen, Salmo 109, 5, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nuestros caminos sean guardados en sus estatutos, en su palabra, ¿sí? Pero sabemos que eso lo vamos a hacer cuando nosotros le damos gloria solamente al Señor, porque en la iglesia también hay mucha idolatría. Si predica el pastor, vienen los congregantes. Si no predica el pastor, no vienen los congregantes. Ponen la mirada en el hombre y no ponen la mirada en Dios, y eso es idolatría.
¿sí? Entonces, vemos, vamos a ver cómo empezó el problema de que Satanás desde un principio quiso robarle la gloria a Dios, porque de ahí empezó todo, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis 3:15, dice la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 3:15, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Entonces, desde ahí empezó la guerra. Por eso también vemos que esa guerra se emprendió contra la mujer, porque sabemos que la mujer, pues Dios más adelante en el vientre de María iba a nacer Jesús, y iba a empezar una guerra contra Satanás. Pero el problema a fondo ya planteado está en Isaías 44, 12, 14. Isaías, en el libro del profeta Isaías, ¿sí? En el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios. En Isaías 44, capítulo 12, versículo al 14, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 12 al 14, dice: el herrero toma la tenaza y trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y no se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura, con el compás lo hace en toma de varón o en semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, ¿sí? Y toma ciprés, y encima que creen entre los árboles del bosque planta pino que se críe con la lluvia, ¿sí? Entonces, vemos cómo se hacen, ¿sí?, la idolatría, ¿verdad? La insensatez de la idolatría, ¿verdad? Por eso se han hecho muchas cosas en la idolatría, ¿verdad? Que Dios siempre prohibió desde el inicio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo 23 al 6. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? En el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, vemos que guardar los mandamientos nos va siempre estar siempre dirigidos por el Señor y en el camino del Señor. Pero como el enemigo de nuestra alma sabe que sin Dios nada podemos hacer, él trata de apartarnos con sutileza. Dice en San Juan 15:5, vamos a ver en San Juan 15:5, en San Juan capítulo 15, versículo 5, San Juan capítulo 15, versículo 5, dice la Escritura, la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, vemos cómo el enemigo sabe que si nosotros no adoramos solamente a Dios verdadero, entonces la palabra de Dios, la presencia de Dios no va a estar. Por eso hay muchas iglesias que en este tiempo de tanta apostasía se han apartado de la verdad, han torcido la palabra de Dios con el fin de tener mucha gente, de tener multitudes,
tuercen la palabra y meten herejías tras herejías, como esa que estamos viendo últimamente, de que Dios son 4 personas según una predicadora, y de que Jesús solamente dio el 60% en la cruz. Entonces, tantas herejías que nosotros debemos sacarlas de la iglesia. Entonces, el no tener la palabra, el no tener el discernimiento y la lectura de la palabra, es así como el enemigo va metiendo herejías y va sacando a la iglesia sutilmente de la verdad. Por eso Dios, vemos que Él siempre estableció que nosotros solamente demos gloria a Dios en los mandamientos que acabamos de ver. Pero vamos a ver ahora Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Vamos a ver el versículo 16. Parte del leño que quema en el fuego, como parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. En el 19, no discurre para contigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto queme en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Sí? Fíjate el objetivo de la idolatría. Y en Isaías 42:8 dice la palabra de Dios: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si te das cuenta, nos está bien clara la orden de que no se debe dar honra ni alabanza a ninguna escultura que fue esculpida y formándose un ídolo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, ¿quién está atrás de la idolatría? Pues Satanás, ¿sí? Es el autor de la idolatría, para robarle la gloria a Dios. En Oseas 4, vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 12 al 14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Oseas, el profeta Oseas, ¿verdad? Ahí vemos en la palabra de Dios que nos habla que no tenemos que hacer, ¿sí? En Oseas capítulo 4, versículo del 12 al 14. Oseas capítulo 4, versículo del 12 al 14. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: ¿por qué espíritu de fornicación lo hizo errar? Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron incienso, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Sí? Y en el 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van como rameras, y como malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, en el 15, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Tabén, ni juréis, vive Jehová. Entonces, aquí nos está hablando que el adorar ídolos es fornicación, es adulterio, ¿sí? Porque nosotros tenemos que solamente adorar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, ¿sí? Entonces, vemos que a través de esto querían ser semejantes a Dios, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 66:1, que dice la palabra de Dios:
en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, parte de esta asignación Dios nos ha levantado para predicar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Pero sobre todo, nosotros debemos de saber que fuimos enviados a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. Cuando en una iglesia se están predicando herejías, pues ya están siendo cautivas por el enemigo. Entonces, la cautividad, el enemigo quiere sutilmente seguirla metiendo en las mentes de los hijos e hijas de Dios para que no estén recibiendo la palabra de Dios y el evangelio puro. Y de esa manera, pues él sabe que una palabra de hombre no puede hacer lo que hace la palabra de Dios, ¿sí? Y vemos que de esa manera, pues Dios, Jesucristo, quiere que estemos alertas. Por eso, de esa manera se aparta uno de Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. En Jueces, capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahí. En Jueces, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar desde el 12 al 13. Jueces capítulo 2, versículo del 2 al 13. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿sí? Entonces, hay muchos que están adorando a Baal en las iglesias cuando no se está predicando el evangelio de Dios. Pareciera que es fuego de Dios, pero es fuego extraño, ¿sí? Y entonces tenemos que saber que el enemigo siempre ha sido sutil, ¿sí? Pero ahí nos está mostrando Dios cómo es que se aparta el pueblo de Dios del camino de predicar a Dios y enseñar su palabra y adorar a Dios y darle la gloria solamente a Dios. El enemigo siempre busca que lo adoren. El enemigo busca que lo alaben. El enemigo busca ponerse en el lugar de Dios. Satanás quiso ser semejante al Altísimo, a Dios. Y desde ahí empezó la guerra. Sí. Pero el Señor quiere que nosotros, la iglesia de Dios verdadera, estemos siempre presentando a Jesucristo. Amén. Siempre enseñando lo que dice Jesucristo en su palabra. Siempre enseñando que Jesucristo es el dueño de su iglesia y fundador de su iglesia, que Él la compró a precio de su sangre, que de Él son las almas. Él es el dueño de las almas, Él las creó. Él es el dueño de los ministerios de los dones. Y nunca decir que es nuestro, porque la mayoría a nivel mundial, los pastores están diciendo esas herejías que le están robando la gloria a Dios y se están poniendo en primer lugar. Cuando ellos dicen, esta iglesia es mía, esta iglesia yo la fundé, estos ministerios yo los fundé, estas ovejas son mías, estos pastores son míos. Estás robándole la gloria a Dios. Hay pecados de comisión, omisión y de muerte. Y estos pecados son de muerte porque te estás poniendo, ya sea conscientemente o inconscientemente, en el lugar de Dios. Y esa estrategia viene desde Satanás, que quería ponerse en el lugar de Dios. Por eso sutilmente Satanás eso ha sembrado en los pensamientos y en el corazón de los pastores y pastoras
que no tienen discernimiento para hablar lo que está escrito y lo que no está escrito. Lo han torcido. ¿Cuántos he encontrado que dicen, te invito a mi iglesia? Estos ministerios yo los fundé. Yo soy el fundador de este ministerio. Pues son herejías de muerte, pecados de muerte, porque se están poniendo en el lugar de Dios. Y entonces, al ponerse en el lugar de Dios, esos hombres, conscientemente o inconscientemente, le están robando la gloria a Dios. Le están quitando la gloria a Dios. Y esa enseñanza hace que los mismos congregantes hablen así. Y el día que ellos sean levantados como pastores o como pastoras, eso mismo van a enseñar. O sea, Satanás no nomás ataca una generación con herejías, sino las va transmitiendo las herejías de manera sutil a las demás generaciones. Pero Dios nos llamó para destronar todo tipo de herejías que no son de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Jeremías capítulo 44, vamos a ver el profeta Jeremías, ¿verdad? Capítulo 44, vamos a ver ahí, nos está dirigiendo el Señor en Jeremías capítulo 44, versículo 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 44, versículos 7 al 8. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La pregunta, ¿por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? En el 8, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir de suerte, que os acabéis y seas por maldición y por aprobio a todas las naciones de la tierra. Si te das cuenta, nos está hablando el Señor que de esa manera se le hizo enojar en ese tiempo, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses en minúscula. Cuando tiene minúscula son dioses paganos, son dioses falsos. Está escrito con D minúscula, dioses ajenos en la tierra de Egipto. Entonces, si te das cuenta, aquí el Señor está enojado porque se le estaba dando incienso a dioses paganos en la tierra de Egipto. Y en este tiempo, ¿cuántos dioses falsos, paganos existen? ¿Verdad? Por ejemplo, Buda, por ejemplo, Alá, por ejemplo, Mahoma, ¿sí? Son algunos de los religiones que quieren ponerse en el lugar de Dios. Podemos decir, falsos dioses paganos, pero ya hay otros que se hacen llamar Cristos, falsos Cristos, ¿sí? O sea que el enemigo siempre quiere falsificar, la guerra está de que él quiere seguir siendo adorado, ¿sí? Satanás quiere seguir siendo adorado, pero sabemos que la adoración y la gloria solamente le pertenecen a Cristo. ¿Y por qué vemos que quiere él seguir con esa misma estrategia? Porque con esa estrategia él atacó a Jesús, ¿sí? Vemos en el libro de San Mateo, ¿sí? Capítulo 4, ahí vemos la estrategia que emprendió Satanás contra Jesús, ¿sí? Que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver en San Mateo capítulo 4, ¿sí? En San Mateo capítulo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? San Mateo capítulo 4. Vamos a ver ahí, ¿sí? En San Mateo capítulo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? En San Mateo capítulo 4. Dice en el versículo 8, San Mateo capítulo 4, versículo 8,
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso te digo que hay una guerra contra la adoración. Satanás ahí insinuó al Todopoderoso Jesucristo, al Creador de todo, que lo adorara. ¿Te imaginas? Jesús fue tentado por Satanás para que Jesús adorara a Satanás, pero Satanás, como siempre, es mentiroso, porque no es dueño de nada, ¿verdad? El dueño de todo es Cristo, pero Jesús lo acabó diciéndole, en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, esa es la verdad. Satanás le sirve a Dios y también, aunque no le guste, dice que ahí está escrito, dice, al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Pero Satanás sigue siendo estratégico, sutil, porque siempre quiso ponerse en el lugar de Dios. Nosotros, la iglesia, tenemos que hablar el lenguaje bíblico para no robarle la gloria a Dios, como hemos hablado. Debemos de saber si Dios ha hecho un milagro en tu vida, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios ha hecho sanidades en tu vida, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios te ha librado de accidentes, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios te ha favorecido, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios te ha honrado, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios te ha dado provisión, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios te ha cuidado, dale la gloria a Jesucristo. Si Dios murió por ti, dale la gloria a Jesucristo. Dios te apartó de la eternidad para servirle, dale la gloria a Jesucristo. Si Él te exhorta, también dale la gloria a Jesucristo. Si Él te confronta, dale la gloria a Jesucristo. Si Él te pasa por pruebas y tribulaciones, dale la gloria a Jesucristo. Si Él permite que pases desiertos, dale la gloria a Jesucristo, porque todo lo que tengas y pases y permita a Dios es para tu crecimiento y para tu madurez, para el llamado y ministerio que Dios te va a dar o te va a levantar. Entonces, todo proviene de Dios y es de Dios, de nadie más. A Él fundó su iglesia, Él murió en la cruz del Calvario, Él fue inmolado, recibió 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza en su costado derecho donde derramó sangre y agua. Él fue escupido, fue menospreciado, fue rechazado, fue golpeado, fue lacerado, fue ultrajado. Él según los romanos, lo blasfemaban. Y Él murió en la cruz. Es el hecho que Él hizo en la cruz, porque la cruz en sí no tiene el poder, porque esas son otras herejías que por la cruz soy salvo, ¿verdad? No es la cruz. La cruz es un símbolo babilónico que la iglesia no tiene que tener en su iglesia, porque muchas iglesias cristianas usan la cruz. Y la cruz, estudiando la historia de la iglesia, es un símbolo babilónico. Cuando tú tienes la cruz ahí, pues estás teniendo el símbolo babilónico, como el árbol de Navidad. Entonces, es el hecho que Dios hizo en la cruz. Dios murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Y Él viene por su iglesia. Y la gloria siempre es del Señor. Él no comparte su gloria con nadie. También muchas herejías en las alabanzas que se han formado, que se han creado. ¿Y cuántas veces no hemos visto? Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, anteriormente era cristiano, hizo las alabanzas y ahora ya está en la iglesia católica. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de alabanza estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué tipo de adoración estamos ofreciendo a Dios? Puede ser una alabanza o adoración ya mezclada, ya con herejías. Y entonces es también una forma de que Satanás quiere robarle la gloria a Dios
metiendo herejías como rock cristiano, ¿verdad? Y tantos tipos de música donde están infiltradas por cosas y subliminales de Satanás. Porque ¿quién conoce la adoración? Satanás, porque en el tercer cielo, cuando no había sido destronado, le servía a Dios, adoraba a Dios. Pero él conoce, por eso él quiere también a través de la adoración, de la alabanza, que como él ya no puede ser adorado porque ya fue destronado y está en la tierra, pero tiene que pedirle permiso a Dios. Por ejemplo, como Job, cuando lo quiso atacar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios para que lo atacara a Job. Y entonces él quiere de alguna manera seguirle robando la gloria a Dios, pero no solamente la gloria, la alabanza a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra de Dios que está en 2 de Corintios 11, versículo 14 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 de Corintios, capítulo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 14 al 15. Dice la palabra de Dios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estamos viendo de que el enemigo usa mucho la estrategia que se disfraza como ángel de luz. Por eso hemos visto que en la iglesia hay cizaña y hay trigo, y no se pueden separar. El cizaño la cizaña y el trigo crecen juntos. La cizaña y el trigo adoran. La cizaña y el trigo alaban. La cizaña y el trigo enseñan. La cizaña y el trigo predican. ¿Y cómo saber que uno es cizaña? El que se aparta de Dios. Cuando vienen pruebas muy fuertes, vuelven al mundo. Esa es la cizaña. El trigo, en lugar de irse, dejar de amar a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de dejar las pruebas y desiertos, es cuando una prueba, un desierto, una lucha, una batalla, más lo acerca a buscar a Dios, más se congrega, más ora, se mete a ayuno y oración, permanece. El trigo permanece. El trigo permanece. Esa es la señal del trigo en las congregaciones, que el trigo permanece. Un ministerio que levanta a Dios permanece. Y un ministerio que quería levantar Satanás se desvanece, porque lo que no es de Dios no prospera. Lo que es de Dios permanece. De esa manera sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios en el trigo y en la cizaña. Porque vemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, y no solamente él, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Todos aquellos que se apartan de la verdad, que no predican el evangelio tal y como está, tú eres en la palabra, y por eso se apartan de la verdad. Y eso lo sabe Satanás, porque Satanás, su misión es que no se dé la gloria a Dios, a Jehová de los ejércitos, ni se alabe a Dios, ni se adore a Dios, Jehová de los ejércitos. Satanás quiere que no se alabe a Dios, se adore a Dios, se predica a Dios, ni se le dé toda la gloria a Dios. Él quiere seguir robándole la gloria a Dios, quiere seguirle robando la adoración y la alabanza. Y entonces, para hacerlo, él forma sutilmente herejías y falsas alabanzas y adoraciones con herejías para robarle, y un evangelio mezclado, unas doctrinas falsas, doctrinas de demonios, y también falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos que están encubiertamente. Entonces, por eso no todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Entonces no hay que robarle la gloria a Dios. Cuando Dios hace una liberación, se liberta un alma, ¿quién lo ha hecho? Dios.
pero siempre dándole la gloria a Jesucristo. Que te usa como te está usando Dios, dale la gloria a Jesucristo. Pero siempre tú debes de saber que ha sido del Señor, ¿sí? Lo que te ha dado, ¿sí? Por eso el Señor dice en la palabra de Dios, en el Salmos, vamos a ver Deuteronomio 7:25, Deuteronomio 7:25, en el libro de Deuteronomio, la predicación es restaurando y reuniendo toda la gloria a Dios, porque a Él le pertenece únicamente, ¿sí? Solamente a Él, ¿sí? A nadie más, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Salmo 7:25, Deuteronomio 7:25, perdón, Deuteronomio 7:25, dice la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios, ¿sí? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas por tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces aquí nos está diciendo Dios la instrucción. ¿Qué tenemos que hacer con esas medallitas, por ejemplo, de la reina del cielo, falsa María, o de cualquier santo, o de cualquier imagen? Tienes que quemarla, romperla. Si es de oro, romperla y destruirla y echarla al agua que se la lleve. No se la puedes regalar a alguien que no sea cristiano, porque entonces tú estás fomentando la idolatría con él. Entonces, estamos viendo eso en Deuteronomio 12:3, Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses con D minúscula, y raeréis su nombre de aquel lugar, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero eso es cuando, por ejemplo, generalmente ya el cristiano que ya lleva años, que ya está en la iglesia, pues ya se deshizo de la idolatría de este tipo, cuando él era católico, por ejemplo, que allí lo alcanzó Dios, o que vino del budismo, o de cualquier religión. Pero no solamente implica idolatría eso, sino que nosotros aquí dentro de la iglesia no tenemos que tener árboles de Navidad, no tenemos que tener crucifijos, no tiene que haber ninguna simbología de alguna religión, o de la luna, la estrella, por ejemplo. No tiene que haber nada de eso. Pero sabemos que poco a poco va limpiando el Señor, poco a poco Él se va revelando, Dios, a tu vida, y Él te va diciendo al Espíritu Santo que eso no lo debes de tener, ¿verdad? Que sí y que no. Y pues Él te va enseñando el camino de la santidad. Por eso conviene que la santidad siempre esté en tu casa, como abrimos el servicio hoy, ¿sí? Con ese salmo. Y pues nosotros tenemos que saber que la única forma de no robarle la gloria a Dios es volver a predicar la palabra de Dios tal y como está, ¿sí? De esa manera no le vamos a robar la gloria a Dios. Y siempre reconocer que el dueño de todo es Jesucristo. Por eso Él estableció de que nosotros guardemos sus mandamientos. Dice la palabra de Dios de San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahorita ya estamos viendo qué hacer para no robarle la gloria a Dios. San Juan capítulo 16. En San Juan capítulo 16. ¿Por qué restaurando y reuniendo la gloria en Dios? Bueno, restaurar es reconocer que el dueño de todo y el que creó todo es Jehová de los ejércitos, es Yahweh,
¿verdad? Es el eterno, Dios en hebreo, ¿sí? O Jehová en español, ¿sí? Pero cuando eso es restaurar, restauración, todo lo que dice la palabra de Dios, predicar, enseñar y hablar. Si está escrito, si no está, no predicar, ni enseñar, ni hablar. Eso es restauración. Volver al principio, al diseño original. Y cuando decimos reunir, es que durante el desarrollo de las diferentes denominaciones, nombres de denominaciones, sean bautistas, sean calvinistas, sean herminianas, sean luteranas, sean metodistas, sean adventistas, sean anabatistas, sean trinitarias, unitarias, etc. Los tiempos de restauración, que son hermanos en Cristo, pero tuvieron una parte de la palabra de Dios, y aunque ellos, o pentecosteses, porque dice la palabra, eres de Cefas, de Pablo, de Apolos. No, nosotros somos de Cristo, cristocéntricos. Cuando decimos que tiene que ser el mensaje cristocéntrico, la enseñanza cristocéntrica, que la gloria absoluta le pertenece a Jesucristo, porque Él es el dueño de los ministerios, Él es el dueño de la iglesia, Él la fundó, Él la compró a precio de su sangre, Él es el dueño de las almas, Él es el dueño de los milagros y sanidades y todos los dones. Entonces, ese es reunir todo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué reunir todo en Él y a Él? Porque se le ha quitado la gloria al Señor. Por ejemplo, de las falsas alianzas de pastores, falsas asambleas de pastores, falsos concilios de pastores, donde nada más está los intereses de ellos, está concentrándose en la autoridad en uno solo, pero siempre menospreciando, siempre honrándose ellos, dándose gloria, profetizándose, haciendo mercadería y negocio del evangelio, haciéndose mercenarios, porque ellos se creen que ellos fundan los ministerios, que ellos forman pastores, que ellos forman ministros, pero realmente no los formamos, no los forma el hombre, los forma Dios, porque Él los llama. Él no quiere preparados, Dios los prepara. Entonces, de esa manera ellos le roban la gloria a Dios. De esa manera, cuando ellos se apartan de Dios totalmente ya. Volver a Dios es reconocer que solamente la iglesia le pertenece a Dios y que Dios debe estar en la iglesia, no solamente con unos dones, no solamente con unos ministerios. ¿Por qué digo eso? Porque algunas iglesias, por ejemplo los pentecostales, ellos creen en sanidades y milagros. Mucho ahí se mueve el poder de Dios, según ellos. En las bautistas ellos ni siquiera se humillan, ellos ni siquiera le hacen reverencia a Dios. Están parados en la congregación, como fríos. Ellos creen que el bautismo es más importante, si acaso dones de sanidad o don de fe. Pero bueno, y entonces, ¿los demás dones? Los demás ministerios, ¿verdad? Y también sabemos que muchas iglesias no aceptan el ministerio apostólico de apóstol y profeta, pues por el engaño de Satanás de que pues nada más son los que convivieron con Jesús, comieron con Él y fueron enseñados con Él físicamente en cuerpo. Pero es un error garrafal, porque si así es radical, pues no existiría ningún pastor, ningún evangelista, ¿sí? Ni maestro, ¿sí? Entonces tenemos que saber, y eso no es poner otro fundamento, sino que simplemente por discernimiento Dios constituyó los 5 ministerios y siguen vigentes hasta que el Señor venga. Entonces, pero eso es la estrategia de Satanás para que de esa manera él pueda seguir metiendo herejías, porque donde está el manto apostólico profético, él sabe que está la unción y la revelación, la sabiduría, se mueven los 7 espíritus de Dios y él no puede hacer nada, porque Dios saca toda la luz.
Y también el ataque de Satanás es que la iglesia no crea el don de milagros y de sanidades para este tiempo. Porque es el ataque de Satanás para este tiempo, atacando los dones de sanidad y milagros, que ya no existen. Que eso fue cuando andaba Jesús solamente en la tierra. Pero esas son herejías, son ataques útiles que el enemigo ha bombardeado a la iglesia. Por eso nosotros hemos llegado por años, por revelación de Dios, volver al principio, volver al diseño, es predicar lo que está escrito. Y los dos testamentos siguen vigentes. Aunque estamos en el nuevo pacto, no quiere decir que el Antiguo Testamento ya caducó, no. Porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra se tiene que entender, discernir, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios en Hebreos 14, dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo en Hebreos vamos a ver el capítulo 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por ejemplo, esto se tiene que discernir profundo. Esto Dios nos lo reveló a mí y a mi esposa, de que este lugar donde estamos ahorita predicando, antes de que viniera Jesús, eran altares, porque se hacían montones de piedras en un lugar, en un monte, en un lugar donde la presencia de Dios iba a pasar. De hecho, Elías pues hizo varios altares a Jehová, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, partió el velo y se rasgó, y ahora podemos entrar directamente al Señor. En ese tiempo eran los lugares físicos donde descendía la presencia de Dios, se llamaba altar. Pero por discernimiento para este tiempo, los altares ahora, ¿quiénes son? Nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos altares para Dios. Somos casa espiritual. Somos el tabernáculo de Dios. Somos el templo de Dios, nosotros, como humanos. Y debemos de presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí nos está diciendo, en este lugar se llama el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Trono, por eso nosotros no le llamamos altar a este lugar, le llamamos trono de la gracia. A ver, hermanos que están aquí congregados, pasen, acérquense al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para ser ministrado por los dones del Espíritu Santo. Por eso los pastores que están en esta cobertura que Dios trajo y asignó, porque Él apartó de la eternidad de los 5 continentes y naciones para traerlos a la restauración, que Dios está transicionando, que será centro mundial de restauración y reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá. Esa es la transición, centro mundial de restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, esa transición es porque Él va a traer más siervos que sean celosos de la palabra, que amen a Dios y que no le roben la gloria a Dios, sino que toda la gloria a Dios debe ser para Él. Entonces, en San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 15, con eso vamos a terminar. En San Juan, capítulo 16, que dice la palabra de Dios, ¿sí? San Juan, capítulo 16, ¿sí? En San Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, toda la gloria es de Dios, porque Él nos hace saber, Él nos hace conocer.
para este tiempo de tanta apostasía, el éxito, porque la palabra éxito está en el libro de Nehemías, el éxito de una familia pastoral, el éxito de una familia apostólica, el éxito de cualquier ministerio que Dios haya levantado y el éxito de una iglesia, no se mide por multitudes, no se mide por eventos, no se mide por congresos, no se mide por traer cantantes, no se mide por las luces, no se mide por el entretenimiento, no se mide por las herejías, no se mide por, no se mide por las herejías. Hay muchas iglesias que están en multitudes, pero ya no está Dios ahí. No está su doctrina, no está su palabra, no está su evangelio, no está el Señor. Entonces, ¿quién está? Satanás se ha disfrazado como ángel de luz. Han torcido la palabra de Dios, han hecho de idolatría, han hecho cueva de ladrones, han hecho intereses personales, pero Dios no está ahí. Y la gente ahí piensa que está Dios y piensa y se va para allá. Pero para este tiempo, el éxito de una iglesia es que tu nombre, tu congregante, tú que vienes a congregarte, a escuchar la palabra de Dios, tú seas salvo junto con tus pastores, junto con su familia, que esté escrito su nombre en el libro de la vida, primeramente, y que nos cuidemos siempre de enseñar la doctrina sana de Cristo, de enseñar el evangelio del reino de Dios, y que se esté predicando la palabra de Dios tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle, que sea cristocéntrica, para que toda la gloria sea para Jesucristo, toda la honra y toda la alabanza. Así puede haber 2, puede haber 1, puede haber 3, puede haber 10, puede haber 100, puede haber 1000, pero que se esté predicando la palabra de Dios, sin aumentarle ni quitarle. Siempre de esa manera, al predicar y hacer lo que está escrito, absolutamente le estamos dando la gloria a Dios, en lo que Él hizo, dejó escrito en su palabra, en lo que se está predicando y enseñando. Esto es restaurando y reuniendo la gloria a Dios. Así es que tú, pastor y pastora que estás bajo esta cobertura, esto mismo hazlo en tu congregación y toda la iglesia a nivel mundial. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo, bendiciones.